Senador, muy buenas noches, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muchas gracias por la llamada, mi querido Juan Alberto, qué gusto estar aquí. Qué gusto saludarte, senador. Pues México no cuenta con vetos y sí cuenta con el apoyo de Estados Unidos. ¿Hay confianza, senador Vasconcelos, en el embajador de la Fuente para reactivar la política exterior de México y para permitir que nuestro país sea un actor importante en el ámbito internacional? Mira, yo creo que lo que ocurrió en Nueva York la semana pasada en la sede de las Naciones Unidas fue un gran acontecimiento para México. En primer lugar, porque fuimos electos por una votación de 187 votos a favor y solo 4 o 5 abstenciones, lo cual representa también un reconocimiento a la política exterior de México y a la forma en que México se ha desempeñado en el Consejo de Seguridad en las ocasiones anteriores en que ha estado ahí presente. Ya tú acabas de dar un recuento magnífico del historial de México en Naciones Unidas. Entonces, pues creo que todo esto dio frutos con la nueva elección de México al Consejo. Ahora, desde luego hay confianza en el embajador de la Fuente. Todos en México sabemos que se trata de un hombre, de un funcionario, de un político del más alto nivel, que además hizo un trabajo magnífico ya en los últimos meses para lograr la votación que acabo de describir. Ahora, desde luego hay retos enormes, como cada vez que México entra al Consejo de Seguridad. Ahora, después de la gran pandemia que estamos sufriendo y de la crisis económica que la acompaña, vamos seguramente a enfrentar momentos difíciles y siempre en el Consejo de Seguridad hemos tenido el dilema de si secundar a los Estados Unidos, nuestros vecinos del norte tan poderosos, o bien seguir un curso independiente. México siempre hasta ahora ha seguido un curso independiente y creo que eso le ha rendido frutos muy buenos ante la comunidad internacional, como tú lo describiste en el caso de la guerra de Irak, cuando en efecto Adolfo Aguilar Sincer se opuso a que México siguiera a ciegas las políticas en ese momento propuestas por los Estados Unidos. Héctor, y ahora viene un debate muy interesante con relación a temas de salud, a la Organización Mundial de la Salud y al llamado mundial a crear una vacuna universal y gratuita. Y el doctor de la Fuente, además de ser embajador, pues es un médico connotado, fue secretario de Salud, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene relación pues con todos los médicos e investigadores del mundo. Así es, y México presentó una iniciativa ante Naciones Unidas, primero en un principio ante el G20, hará mes y medio, para que todos los fármacos que se desarrollen para combatir el COVID-19 sean de acceso absolutamente universal en todas partes del mundo, y esta iniciativa mexicana fue aprobada. Pero bueno, el manejo de la pandemia no es sino uno de los enormes retos que vienen. Por ejemplo, la cuestión que subsiste del calentamiento del planeta, el cambio climático. Luego se avecina también una crisis muy grande, como sabemos, por la escasez del agua alrededor del mundo. En fin, está como siempre el problema del racismo y la desigualdad económica. Todas estas son cuestiones que eventualmente van a rebotar en el Consejo de Seguridad, y qué mejor que tener un hombre tan altamente dotado y calificado como el doctor de la Fuente representando las posturas de México ahí. Héctor Vasconcelos, ¿hay un cambio de paradigma o tiene que haberlo que se ha acelerado con esta pandemia inédita que estamos viviendo en la actualidad? Y el llamado pues es atender primero, a diferencia de lo que se hacía antes, a quienes más lo necesitan, ya no rescatar a las grandes empresas, sino a los trabajadores, a atender las necesidades de los pobres. Y estos temas son en verdad temas de seguridad. ¿Hay un cambio en la agenda del Consejo más humanístico y menos bélico? Sin duda alguna. Yo creo que una vez que haya pasado la parte más álgida de la pandemia, vamos a tener que abordar
cuestiones que son fundamentales para reestructurar el mundo entero, en efecto teniendo en cuenta no solo los intereses del 1% de la población mundial que en las últimas décadas había venido ostentando más del 40% de la riqueza mundial, visto globalmente, sino que ahora tenemos que abordar, tenemos que recrear muchas concepciones y muchas instituciones. Llama la atención que incluso la presidenta actual del Fondo Monetario Internacional ha hecho declaraciones en el sentido de que el mundo no puede volver a donde estaba antes del inicio de esta pandemia. Son insostenibles las desigualdades, las faltas, por ejemplo, de atención médica y de recursos de las grandes mayorías del planeta. Entonces, todo esto tendrá que ser abordado por Naciones Unidas con sus distintos organismos, pero eventualmente, como son cuestiones de seguridad nacional y por ende de seguridad internacional, tendrán que ser abordados por el Consejo de Seguridad. Sin duda alguna, Héctor, y a esto se le suman los temas ambientales. Pues qué gusto saludarte, Héctor Vasconcelos. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por llamarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Va desde la sana distancia. Un fuerte abrazo.